Buenas tardes, feliz sábado con todos los presentes, también con las personas que nos ven en las redes sociales, quién sabe a qué horas nos ven, pero buenos días, buenas tardes y buenas noches para ellos. Bueno, estamos estudiando uno de los temas más interesantes que puede haber, uno de los más interesantes que puede haber, en toda la Biblia con respecto a las profecías, y específicamente estamos estudiando el capítulo 7 del libro de Daniel. El capítulo 7 del libro de Daniel posiblemente es el capítulo más importante, escúchenme lo que voy a decir, es el capítulo más importante para poder desenmascarar al papado. Vamos a decirlo de esa manera. Ya, es el más importante porque desde ahí se parte, desde ahí está su nacimiento y nosotros lo podemos identificar. Ya, lo podemos identificar. Es como, por ejemplo, el nacimiento de Cristo. ¿Era importante? Claro que era importante, las señales, todo. Entonces, ¿cómo se podía saber si él era el Mesías? Por su nacimiento. Ya, todas las señales que hubo, bueno, todo el mundo conoce la historia. Entonces, con Daniel 7 es lo mismo, es sumamente importante porque de ahí nosotros partimos. Voy a ponerlo de esta manera, bien simple. Voy a repetirlo de nuevo. Nosotros seguimos el método historicista. Ya. En algún momento de esta línea de tiempo, vamos a poner desde el año 0, un ejemplo nomás, ¿no? Hasta el año 6000. En algún momento de toda esta línea de tiempo apareció, voy a hacer un dibujo un poquito medio feo, pero me toca hacerlo. Apareció el anticristo. Pero, ¿qué dicen los jesuitas? ¿Qué dice el papado? Que el anticristo va a aparecer ¿cuándo? En el futuro. Mentira. Entonces, ¿quiénes son los que escriben la historia? Los vencedores. Nunca se olviden de eso. Y si nosotros fuéramos a cualquier país del mundo y quedémonos nomás en Ecuador, cuando hubo la guerra del Cenepa, ¿qué decían los ecuatorianos? Los peruanos nos robaron una parte del Ecuador. ¿Qué decían los peruanos? Recuperamos una parte del Perú. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién sabe? Eran los peruanos los que tenían la razón. O eran los ecuatorianos, nunca lo sabremos, ¿no? No importa, ¿no? La verdad, las divisiones y los países solamente es una manera más de dividirnos. Todos somos hermanos y todos somos de la raza humana, así que no importa, ¿ya? Nosotros no metemos en eso, ¿sí? Ya, en fin. Entonces, miren. Entonces, si nosotros perdemos el punto de partida, no lo vamos a poder identificar y nos van a meter gato por liebre, como dice. Y eso es lo que nos han hecho. Que el anticristo viene en el futuro. Entonces, como es un enemigo que no está, es un enemigo que va a venir en el futuro, no importa, ¿verdad? No importa. Entonces vos lo pasas por alto. Entonces, en Daniel 7 habla del anticristo, sí, pero eso viene en el futuro. Eso no importa, ¿verdad? No importa. Ya. Entonces, eso es lo que hacen ellos, despistarnos. Pues nosotros vamos a ver cómo el anticristo sí aparece en la historia. Vamos a ver en qué reino sale, vamos a ver sus características. Y uno dice, es verdad, sí, ahí está. Ya, no hay manera de perderlo. No hay manera de perderlo. Y eso es lo que vamos a analizar. Y ahorita vamos a tener un tema que es el reino del diablo. Después de eso vamos a ver el cuarto reino. Y de ahí recién entramos al estudio del cuerno pequeño. Y de ahí nos vamos son 5 temáticas del cuerno pequeño, sí. O sea, solo para que se hagan una idea, para los que estamos aquí presentes. Ya todo esto vamos a estudiar acerca del cuerno pequeño. Ya, solo para que se hagan una idea. Son como 50 páginas, creo que son. Ya, entonces es bastante. La verdad es que es bastante. Porque lo que hizo el papado es algo que no lo hizo nadie. ¿Cómo identifica a Daniel esta bestia? Dice que es una bestia terrible, es una bestia espantosa, es una bestia macabra. O sea, le dice, y usando lenguaje amable, ¿ya? La bestia que está aquí. Aquí. Ya. Y eso es una ilustración. Lo que debió haber visto Daniel debió haber sido más feo. Y aquí la tenemos. Miren, imagínense ustedes estando en el campo y les aparece un monstruo así.
con cuernos, con esa cosa ahí. Yo me muero del susto. Sinceramente. Es algo horrible, ¿ya? Imagínense solamente que nosotros estamos en el campo y nos salga un tigre nomás, ya es para asustarse. Ahora imagínense que salga algo así y que tenga un cacho que comienza a hablar. O sea, tiene que ser algo. Entonces, desen una idea de lo que está viendo Daniel y de lo que él trata de describir, ¿no? Ahora miren, dice, Dios trabaja con la repetición, lo que ya les he dicho. Dios siempre repite para que nosotros podamos aprender. Ya, el ser humano necesita repetición. Entonces, yo ya les dije de antes, y aquí recién lo mencioné en el estudio, yo me adelanté. Nosotros en el sueño de Nabucodonosor vemos la historia de la humanidad desde el punto de vista idólatra. Después lo estamos viendo, mejor dicho, desde el punto de vista bélico. Y después lo vamos a ver desde el punto de vista religioso y así. O sea, vamos a verlo de diferentes ángulos. Y esto es como cuando uno conoce a una persona. Tú le ves a la persona de frente y uno dice, ¿cómo será de espaldas? Entonces lo ves de espaldas, ya te haces una mejor idea, ¿verdad? ¿Cómo será esa persona en ropa deportiva? Lo ves en ropa deportiva, entonces ya te haces una idea de cómo es su cuerpo, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? ¿No? Entonces, después la conoces personalmente, a ver cómo son sus hábitos, cómo son sus pensamientos, y ya la vas conociendo más a fondo. Entonces no te basta solamente con tener una imagen. Te faltan más detalles, pero es suficiente, podríamos decirlo, pero te faltan mucho más detalles. Y ahorita estamos viendo una segunda parte, por así decirlo, ¿ya? Una segunda perspectiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ahora miren, en el sueño de Nabucodonosor, los pies, hay un detalle que no lo vamos a estudiar ahora, pero lo voy a mencionar. Los pies tenían en parte barro cocido. Y en eso nosotros estamos. Eso es lo que ya lo vamos a ilustrar más adelante en otros estudios, que aquí mismo está la continuidad. Pero estamos en la parte del barro cocido mezclado con hierro, que eso también tiene un simbolismo. Ya vamos a analizarlo todo eso. Sí, pero eso ya más adelantito. Muy bien. Ahora, este barro cocido mezclado con hierro es el equivalente al cuerno pequeño. Ya lo van a entender más adelante. El conocimiento es progresivo. Nunca se olviden de eso. El conocimiento es progresivo. ¿Ya? El cuerno pequeño equivale a los pies de hierro con barro cocido. ¿Ya? Pero esto ya lo vamos a entender más adelante. No se olviden que el conocimiento es progresivo. Por más que yo tenga todas las ganas del mundo de decirles todo, no puedo hacerlo porque no me van a entender o no lo van a poder asimilar, ¿sí? No es porque no, y lo digo también para las personas que están viendo el estudio por el video, ¿no? No es porque no sean inteligentes, vamos a aclararlo, no es lo que estoy tratando de decir, sino que a veces la información es tanta que no podemos hacernos una idea clara. Es difícil. Es como si tú cogieras a un niño, le enseñas las vocales, le enseñas el abecedario, le enseñas a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, le comienzas a enseñar raíces cuadradas. No va a poder el niño. Y puede ser un niño muy inteligente, pero no le vas a saturar al pobre. Entonces no se puede hacer eso por más que uno quiera. Vamos poco a poco y aprendemos. Así como nos enseñan a nosotros a leer y escribir poco a poco, vamos nosotros también aprendiendo a leer y escribir en la cuestión profética. Pero yo sí les digo algo, si uno entiende la profecía, el resto de la Biblia es más fácil. No digo que el resto de la Biblia, o sea, no sea importante o algo por el estilo. Digo que es más fácil porque nosotros ya tenemos una idea de lo que es el hilo profético. Entonces podemos ubicarnos en la historia de la Biblia, ya, vamos a decirlo en la cronología. Lo hace más fácil y uno puede entender mejor el conocimiento bíblico. Bueno, en fin. Entonces, miren, estamos en esto, ¿no? Bueno, ya hablamos de los cuernos, los países europeos, que ya vamos a analizarlo más adelante también. Y ahora, miren, vámonos al versículo, estamos en Daniel 7, no salgamos de ahí. Versículo 13 y 14, por favor. Dice la palabra del Señor. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno, como el Hijo del Hombre, que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. Muy bien, ¿qué se está describiendo ahí? ¿No?
¿Qué se está describiendo ahí? Ahí lo dice el pasaje bíblico. ¿A dónde está yendo Jesús? ¿Ante quién se está presentando? Ante Dios. ¿Cuándo sucedió eso? Jesús. ¿Cuándo Jesús se presentó ante Dios? Fácil, cuando resucitó. Cuando resucitó. ¿Qué pasó cuando le iban a tocar a él? Y él dijo, no me toquen, no me he presentado ante él. Y eso nosotros lo vemos en Apocalipsis 5. En Apocalipsis 4, nosotros no vamos a analizarlo ahorita, será por otro tema. En Apocalipsis 4 nosotros vemos la adoración celestial. Vemos a Dios Padre que está ahí. Y en el capítulo 5, ¿quién entra ante Dios Padre? Jesús, con todos los ángeles. Y se presenta. ¿Quién es digno de abrir el sello? Y Juan dice, yo lloraba porque no había nadie ni en el cielo ni en la tierra capaz de hacerlo. Pero apareció, ¿qué cosa? Uno como inmolado, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque él venía venciendo al pecado. Era el único que podía abrirlos. Ni Dios el Padre podía abrir esos sellos, ni siquiera él. Entonces, eso era el único que podía abrir eso. Entonces, él abre los sellos y, vamos a decirlo así, él abre la continuidad de la historia del plan de salvación. Porque él había completado la fase de vencer el pecado y a la muerte. Y solamente alguien que había vencido al pecado y a la muerte podía abrir ese libro. Podía continuar la historia de la salvación, vamos a decirlo así. ¿Ya? Y aparece Jesús y se abren los sellos y esa es otra historia. ¿Ya? Entonces, ahí lo que estamos viendo es la presentación de Jesús ante el Padre. Y el Padre lo reconoce y le da todo el poder, la potestad y los reinos, porque él acaba de vencer a la muerte y al pecado. No es la segunda venida de Cristo, aunque pareciera. Si se dan cuenta que a veces leemos y no entendemos, ¿ya? Porque a veces no nos fijamos en los detalles. Pero no se preocupen, estamos para aprender. Entonces, miren, les voy a leer Apocalipsis 5:11. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No es lo mismo que está diciendo en Daniel 7, es lo mismo. Solo que aquí se dan más detalles en Apocalipsis 5. ¿Ya? Es la historia repetida. Y si nosotros vamos a leer Lucas 19, 11 y 12, ahí vamos a entender esto un poquito mejor. No se olviden que la Biblia siempre, cuando habla de algo, lo menciona 2 o hasta 3 veces, tranquilamente. Porque por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces yo presento un pasaje bíblico que dice que el papado es el anticristo. Tienen que haber al menos unos 2 o 3 más, pero en realidad hay como 100 más o menos. Así que, sí, Lucas 19, 11 y 12, por favor. Dice la palabra del Señor. Leyendo ellos estas cosas, él prosiguió y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que pronto se manifestaría el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí reino y volver. Muy bien. Un hombre se fue a un país lejos. Jesucristo vino a este mundo para tomar, ¿qué cosa? Posesión de él y volver. Entonces Jesús cuando vino tomó posesión ¿de qué? De este mundo. Le quitó el mundo. ¿A quién le quitó el mundo? ¿De quién era el mundo? De Satanás, de él era el mundo. Le quitó el mundo a Satanás y se fue para volver. Esto es como cuando uno compra una propiedad. ¿Qué hace? Uno llega a la propiedad, la ve, dice está bonita, vamos a comprarla. ¿Qué hace esa persona? Coge y se va. ¿O será que esa persona coge rapidito, trae todas sus cosas y se muda? No. Se va. Hace todos los trámites, saca la escritura. ¿Y qué hace una vez con las escrituras? Ahora sí regreso. Ahora sí nadie me puede sacar de aquí. Esta es mi propiedad. ¿Verdad? Y si viene alguien y dice, oiga, ¿usted qué hace aquí? Esta es mi propiedad, aquí están los papeles. Ah, no, sí, él es el dueño o la dueña. ¿Ya? ¿Verdad? Lo mismo es con Cristo. Eso es más o menos lo que se está describiendo ahí. Muy bien, y esto es importante. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita en el cielo? El juicio. ¿Por qué se está ahorita haciendo un juicio? ¿A quién le pertenece este mundo? A Dios, a Jesús. ¿Y quién es el único que puede juzgar? El dueño. ¿Quién es el dueño? Jesús. Y antes de que Jesús fuera el dueño, ¿quién nos juzgaba? Satanás. Satanás, ay, míralo, ahí lo tienes a Job de balde. ¿Verdad? Y ahí también está en el libro de Isaías, creo que es.
que decía que lo tenían al pobre de Isaías ahí juzgándolo. Ahí, bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, ¿quién nos juzgaba antes? Satanás, él nos juzgaba. Ahorita es quien nos juzga. Jesús, y es un juicio justo. Satanás no era justo, claro que no lo era. Entonces con Dios es un juicio justo. Ahora viene el juicio para este mundo. Porque este mundo a quién le pertenece. Y Jesús va a ver quién puede y no puede vivir en este mundo. En su segunda venida. Por eso es el juicio. Yo tengo una propiedad, ¿verdad? Tenemos una propiedad y nosotros la alquilamos. Y nosotros venimos al tiempo y vamos a ver que la propiedad la tienen hecho un desastre, hecho un basurero. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fuera. Expulsados. Se me desocupa hoy mismo la propiedad. Pero si nosotros venimos y la propiedad está bonita, está bien cuidada, hay hasta nuevas plantas que han sembrado, qué bonito, lo contento, ¿verdad? Me han cuidado el terreno, va a decir uno, ¿verdad? Entonces, acá con Dios es lo mismo. Él viene a destruir a los que destruyen la naturaleza. Ya, sí hemos escuchado ese pasaje bíblico. Bueno, seguimos. Muy bien. Un ratito. Ya, en el versículo, en Daniel 7, 13 y 14, dice, he aquí, dicen las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre. Vamos a analizar un poquito esta palabra. El Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llama a Jesús el Hijo del Hombre? Esto es amplio, verán. Voy a citar un par de pasajes bíblicos, no lo busquen, solamente escuchen. Mateo 17, 22, 23. Estando ellos en Galilea, Jesús dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lucas 22, 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Bueno, sabemos que el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Él mismo se autollamó el Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llama el Hijo del Hombre? Es muy fácil, porque Él es mitad Dios y mitad hombre. ¿Ya? Él es mitad Dios y mitad hombre. ¿Quién puede entender a la humanidad sino solamente otro humano? ¿Quién puede entender a una mujer sino otra mujer? ¿Quién puede entender a un hombre sino otro hombre? ¿Ya? Es como cuando uno está enamorado. Un hombre le puede ocultar a una mujer, pero no le puede ocultar a otro hombre. Y una mujer le podría ocultar su enamoramiento a un hombre, pero no a una mujer. Ya, porque se conoce, entre mujeres se delata. Y dicen, se está enamorada, se le nota. Y el otro está ahí, que ni cuenta se da que la otra se... Y así viceversa, ¿no? Entonces, Dios nos puede entender porque Jesús es hombre. Jesús es hombre. De alguna manera mística o misteriosa para nosotros, Él mezcló su divinidad con su humanidad por toda la eternidad. Ya, Dios se quedó con las marcas en las manos, en los pies, en el costado y con los mismos rasgos físicos que vino a esta tierra para toda la humanidad. ¿Por qué? Para que nosotros no olvidemos, para que la historia del pecado nunca más se vuelva a repetir. Yo tengo, por ejemplo, aquí en la mano tengo un montón de cortadas, ¿ya? Y créanme que no ha sido por decisión propia, sino han sido accidentes de trabajo, ¿no? Y yo cada vez que cojo el estilete o el cuchillo, yo sé a qué me atiendo, o sea, lo hago con mucho cuidado, pero a veces me fallo y me corto, pero ya son entre más viejo uno es menos la cortada, ¿no? Pero cuando uno está recién aprendiendo, madre mía, cómo se cortaba, ¿no? Entonces yo siempre que veo las cicatrices, yo digo, nunca olvidaré esta cortada de aquí, la de acá, la de por acá. Ya, entonces me quedan a mí las cicatrices, ¿no? Para no olvidarlas. Entonces Jesús, va a compartir la humanidad con el ser humano para siempre, pero en Él van a quedar los rasgos del pecado, en nosotros no. En nosotros no va a quedar nada del pecado. Ya, ellos sí, la deidad siempre se va a acordar de todo. Ellos nunca van a poder olvidar cada alma que se perdió en este mundo. Ellos nunca lo van a poder hacer. ¿Qué padre olvida a sus hijos? Ninguno. Hay padres o madres incluso que han perdido o han tenido algún aborto y no lo olvidan. Siempre están ahí. Y si mi hija o mi hijo hubiera nacido y tuviera tantos años, ¿ya? Entonces Dios jamás va a olvidar esto. Jamás. A nosotros sí nos van a borrar toda lágrima, todo mal recuerdo.
pero ellos no lo van a poder hacer, ¿ya? Lastimosamente ellos, por así decirlo, van a llevar la carga más pesada de la historia del pecado. Pero bueno, algo un poco triste de decirlo, pero esa es la triste realidad, ¿ya? Entonces, él se le llama el Hijo del Hombre porque él compartió la humanidad. Entonces, Hijo del Hombre, esto está hablando obviamente ¿cuándo? Cuando Jesús ya fue al cielo. Esto es ya después de la cruz, por así decirlo de alguna manera. Esto es después de la cruz, ¿ya? Entonces, esta visión que está teniendo Daniel es ¿cuándo? Esto es después de ¿qué? De la victoria de Cristo en este mundo de pecado, por decirlo de alguna manera más simple, ¿ya? Ahora mire, vamos al versículo 15 y 16. Aquí vamos a ver algo muy interesante y algo que me gusta mucho de Daniel. 15, 16. La palabra de Dios dice: Yo, Daniel, fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Muy bien, la Biblia de Jerusalén dice: yo, Daniel, quedé profundamente preocupado por estas cosas, porque la visión que él vio fue algo que no había visto nunca en su vida, ¿sí? Pero ¿cuál es la pregunta exacta que hace Daniel? ¿De qué pregunta? Específicamente la pregunta del cuarto, ahí lo dice el versículo 15. Él preguntó acerca del cuarto reino. Él pregunta del cuarto, él vio, vuelvo a insistir, miren, ve esta cosa espantosa, horrible, terrible, feísima, que de bonito no tiene nada. Ya. Entonces, bueno, esta es una ilustración, quién sabe qué fue lo que vio Daniel a la final. Ve esto y él se queda asustado. Entonces imagínense, salgan aquí, abren la puerta de noche y ven algo así. Qué horrible, ¿verdad? Terrible. ¿Cómo ustedes será que duermen esta noche en paz? Viendo un animal así en el patio de su casa. Nadie va a dormir en paz. Nadie va a dormir en paz. Va a ser algo que no van a saber ni qué hacer, a quién llamar. Llamen a la policía, yo no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que quedó Daniel? Viendo esto, quedó preocupado, quedó asustado, el pobre, traumatizado, podríamos decirlo. Pero él no se queda solamente con el susto. Él dice que él preguntó. Aquí viene la cuestión, pregunto. Y muy pocos hacen esto, muy pocos. Muy pocos. Hoy en la actualidad los mal llamados cristianos le dicen una cosa y como borregos dicen, digo amén. Ya, es lo que pasa. Esto es esto. Amén. Y ya, y ahí quedó. Dirá mentira, dirá verdad el pastor. Hasta ahí llega. Nadie piensa por sí mismo. A nosotros nos están quitando la capacidad de pensar. Y eso también lo están haciendo con la inteligencia artificial. La casa es inteligente, el celular es inteligente, el auto es inteligente. ¿Y vos qué eres? Tú eres tonto. Eso es así. Entonces, hoy en la actualidad, la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que una vez me puse a discutir con la inteligencia artificial. Con ChatGPT creo que fue que instalé y me puse a discutir. Y yo le pregunté cuál es el día del Señor. Adivinen qué día me dijo. El domingo. Entonces yo le dije, pero la Biblia habla. Y me dijo, sí, tienes razón. Y me sacó otra cosa. Y yo también otra vez le volví así, y así, hasta que le gané. Entonces, si la inteligencia artificial es lo que define ahora lo que es la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad sería esto. 2 más 2 es igual a 5. Esta es la inteligencia artificial. Esta es la verdad para ellos. 2 más 2 es 5. Pero yo le discutía que 2 más 2 es 4. Y pude ganarle esta vez. ¿Ya? Pero la próxima, quién sabe. ¿Ya? ¿Por qué? Yo les dije algo. Los ganadores son los que escriben la historia. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto nosotros sabemos de la historia de la humanidad? Un poco de la verdad. A nosotros, por ejemplo, les voy a poner en duda, ¿no? A nosotros nos han dicho que la Tierra es redonda, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros demostrar que la Tierra es redonda? Bueno, dicen que porque navega en el barco y es como que... Dicen. Ya. Ahora, tú para poder demostrar eso tendrías que coger un barco con muchas provisiones, con mucho personal, coger la brújula, ponerle en línea recta y darle. ¿Y cuántos meses te tardas en hacer eso? Para saber que la Tierra es redonda, ¿ya? Y darle la vuelta
al globo, ¿ya? ¿Qué otra manera más fácil? Bueno, salgamos en un cohete al espacio, ¿ya? Salgamos en un cohete al espacio y veámosla desde arriba, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros demostrar que la Tierra es redonda? Es casi imposible, ¿ya? Es como, por ejemplo, está prohibido el acceso a la Antártida. No hay manera de entrar ahí. Es imposible. Es más fácil darle un beso a la mejilla al Papa que llegar a la Antártida. En serio les digo, ¿ya? ¿Por qué no nos dejan llegar a la Antártida? No hay un solo avión comercial o privado, lo que sea, que pueda pasar justamente por ¿cómo es? El centro de la Antártida. ¿Por qué? Algo deben tener. Hay algo ahí. Incluso creo que era cuando Donald Trump iba a ser presidente, o era George Bush, no me acuerdo cuál era, pero cuando uno de los presidentes de los Estados Unidos iba a posesionar, el secretario, ¿cómo se llamaba este señor? No me acuerdo. Una persona importante en el gobierno de los Estados Unidos viajó justamente ese día a la Antártida, el día de la posesión del presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué hay en la Antártida? Ya, ahí vamos. Entonces, nosotros no podemos saberlo. Ahora, yo sé que hay cristianos que están viendo este video y van a decir, bueno, la Biblia dice que la Tierra es redonda. Bueno, la Biblia más o menos da a entender eso. Ya, da a entender eso. Pero yo por fe creo que la Tierra es redonda. Yo personalmente creo que la Tierra es redonda por fe. Pero yo no puedo demostrarlo. ¿Ya? Vamos a ser claros. Yo no estoy diciendo que la Tierra es cuadrada o es plana. Sinceramente no creo que sea plana. Ya, sinceramente para mí es redonda, pero no creo que es como nos han dicho. Pero me quedo simplemente con mi imaginación porque no puedo comprobar ni desmentir nada. Simplemente me quedo con mi fe de creer que la Tierra puede ser redonda. ¿Ya? Entonces, la historia la escriben los vencedores. Entonces, nosotros ¿cómo sabemos que lo que nos han dicho hasta el día de hoy es verdad? No lo podemos saber. Es prácticamente imposible. Y eso fue lo que pasó con el anticristo. Borraron el conocimiento del anticristo. Se perdió en la historia. Nos borraron el conocimiento del anticristo. Nos borraron el conocimiento del sábado. Nos borraron el conocimiento de la verdadera ley de Dios. Nos borraron el conocimiento del santuario. Nos borraron el conocimiento de que se puede vencer el pecado en carne de pecado. Todo eso lo borraron. Para que de esa manera nosotros seamos esclavos. ¿Ya? Miren, la civilización, y esto sí es comprobable, la civilización indígena aquí en Sudamérica cuando vinieron los españoles era superior a la civilización europea. Era muy superior. Nosotros teníamos hasta sistemas de riego, ellos no tenían eso. Nosotros tenemos lo que era bastante higiene, vamos a decirlo así. Los europeos se bañaban una vez al mes. Y por eso los europeos cuando venían les forraban en rosas porque apestaban. Ya, y un montón de cosas más. Y nosotros éramos una civilización totalmente sana. Vinieron ellos con sus enfermedades y nos acabaron. ¿Quiénes eran superiores, ellos o nosotros? Nosotros. Aún en nuestra ignorancia, con los dioses que teníamos como... Digo que teníamos porque nosotros somos suramericanos, sea como sea. Ya con los dioses que teníamos, los dioses paganos que teníamos, aún así éramos una raza superior a ellos. Pero ellos que dijeron, no, es que somos unos bárbaros que vivimos en el monte. No, las ciudades, al menos en México, las ciudades eran increíbles. O aquí mismo también el Tahuantinsuyo. Era una civilización superior a ellos. ¿Ya? Pero ellos vinieron con sus armas y con sus enfermedades y ¿qué hicieron? Nos destruyeron. Y eso no les recuerda lo que está pasando ahorita. Armas, enfermedades y nos están volviendo a destruir. La historia se repite. Solo que como no conocemos el pasado, pensamos que esto es nuevo. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Seguimos. Entonces, eso es lo que ellos han hecho, lastimosamente. Y la mayoría de la gente, como está entretenida con él, como lo llamaban los romanos, que fueron los que inventaron esto, de hecho, el circo. La gente está entretenida con el circo, con todas las vanidades, vamos a decirlo así, por ser una palabra amable, de este mundo. Que nos lanzan el último iPhone, que nos lanzan que la cantante no sé quién le puso el cacho a la no sé cuantito, y salen con un montón de tonterías. Y la gente, ve el fulanito, el sultanito, y miren, ahorita aquí en Ecuador, que está pasando una crisis,
el alcalde de Machala se gastó $3 millones en sus fiestas. Eran 2 al principio, pero como que les hizo falta 1 millón y gastaron $3 millones. Eso hizo el alcalde. ¿Y qué creen que hizo toda Machala? ¿Protestó? No, se fue a la fiesta. Ya. No se olviden que si el rey es corrupto, el pueblo es corrupto. Ya, eso es así de simple. Si nosotros somos corruptos, ¿qué vamos a poner a liderar? A otro corrupto. Eso es así de simple. ¿Ya? Entonces, ¿tan culpable es el que mata a la vaca? Ya, entonces, ay, que sí, el alcalde. Y cuando hace fiesta, ahí estás, apoyándolo al alcalde, ¿no? El circo. No tienes agua limpia, no tienes obras, no tienes ni una vereda, pero no te importa, mientras haya fiesta. Y así lastimosamente es la cultura latinoamericana. Lastimosamente. Lo siento mucho, pero hay que decirlo. Ya no todos somos así, obviamente, pero el 90%. Tranquilamente podemos estar hablando si no es un poquito más. ¿Ya? Ahora miren, vuelvo a lo que estábamos, ¿no? Dice que Daniel quiso saber acerca del cuarto reino. Él quería saber, no se quedó, vuelvo a la idea que le estaba diciendo, no se quedó con lo que le dije, con lo que vio. Quiso saber más. Y nosotros como verdaderos cristianos no podemos quedarnos solamente con un conocimiento superficial de lo que nos dan. Tenemos que indagar un poquito más, a ver si el que está predicando es un mentiroso o es alguien que es verdadero. ¿Ya? Daniel dice que preguntó la verdad acerca de todo esto, o sea, de todo. Lee bien el versículo. ¿Cuál es la pregunta específica que hace? Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Ya, ¿qué más? Y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Un momento. A ver, los 10, ¿dónde? ¿En qué versículo estabas vos? 7:16. 7:16. Aquí estoy. Yo, Daniel, quedé profundamente preocupado por estas cosas y desconcertado por las visiones de mi fantasía. Sentido aquello representaba la expresión, dice. Ya, 17. A ver, no. Bueno, espere, vamos más adelantito, ¿ya? Vamos más adelantito. Ahora, mire, Daniel, vamos a explicarlo brevemente. Daniel, cuando tuvo la cuestión del sueño de Nabucodonosor, ¿qué le dijo a Nabucodonosor? Tú eres la cabeza de oro. Ya. Daniel vivió con los medos y los persas. Después vino Grecia. Y después vino el cuarto reino. Lo que a él más le perturba es el cuarto reino. Ya vamos a verlo ahorita. ¿Ya? Pero claro, él hace un sentido general. ¿Qué significa todo esto? ¿Ya? Y le explica. Ya vamos ahorita justamente a esos versículos. Estábamos en el versículo 15. A ver, ¿hasta cuál le vimos? ¿Hasta el 17? No, hasta el 16 leímos. Ya, estamos aquí, un ratito. Ahora miren, Mateo 7:7, perdón. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si nosotros indagamos, ¿ustedes creen que Dios nos puede revelar? Claro, pero no con nuestras ideas preconcebidas. Y ahí es la situación. Yo muchas veces estudié la Biblia con mis propias ideas preconcebidas. ¿Qué creen que aprendí? Nada. No podía aprender nada porque era mi propia idea. ¿Ya? Pero cuando nosotros nos dejamos de enseñar de Dios, la cosa es muy diferente. ¿Ya? Ahora miren. Ya les leí esto. Ahora sí vamos al versículo 17 y 18, por favor. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Ya, muy bien. El ángel le da un resumen así, vean. Él no es como yo, él fue directo al grano. Yo me dilato demasiado. ¿Qué le dice? Esta es la historia de la humanidad. Le dice así, y también aquí se muestra que Cristo va a venir y va a posesionarse de este mundo, la segunda venida de Cristo. Perfecto, fácil o difícil de entender, facilito, ¿verdad? Ya, ahora. Pero Daniel es inconforme, y eso es bueno. Daniel, y ahora vamos al versículo 19-20, ahí está lo que te decía ahorita, sí. ¿Qué dice ahí?
Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, Listo. que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido de delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandezas y parecía más grande que sus compañeros. Muy bien. A Daniel le dice, Daniel era muy inteligente. El ángel le dice, mira, esto es toda la historia de estos reinos y toda la cuestión y la venida de Cristo. Daniel dice, ya me lo imaginaba, dice Daniel. Se parece mucho al sueño de Nabucodonosor. De segurito pensó eso de segurito, porque acuérdense que Daniel era un gran estudioso de las profecías. ¿Se acuerdan que estaba por cumplirse los 70 años? Que decía, y me puse a estudiar lo que decía el profeta, que los 70 años estaban por cumplirse. Que estaba estudiando el Jeremías, que decía que 70 años iban a pasar en el exilio. Entonces, Daniel él entendía que todo esto era una sucesión de reinos. Entendió perfectamente el sueño de Nabucodonosor. Dios se lo reveló, de hecho, ¿ya? Y obviamente cuando ya el ángel le dice, mira, estos son 4 reinos, dice lo mismo que la imagen, dijo él. Pero, él dice, ¿qué fue lo que le dijo? Le llamó la atención, ¿cuál reino? ¿Cuál bestia? La cuarta. Este es algo fuera de lo común, dice. ¿Qué más? Los 10 cuernos. Y él comenzó a fijarse en los detalles. Y por último, el cuerno P. Un cuerno que tiene boca, habla, dice blasfemias. Dice, ¿qué significa todo esto? Sé que es un reino, pero ¿qué significa todo esto? ¿Ya? Eso es más o menos lo que está tratando de decirle Daniel al ángel. Ahora miren, algo que es interesante. Daniel pregunta por el cuarto reino y todo lo que compete a él, pero él no pregunta ni del juicio ni de la segunda venida de Cristo. Él entendía eso. Él entendía que hay un juicio. Ellos vivían con el tabernáculo, ellos entendían todo eso, ¿ya? De que Cristo va a venir, eso lo sabe todo el mundo. Y entonces no le llamó la atención nada de eso porque él ya conocía, pero esto era algo misterioso, pero era un misterio para él. Ya, esto era un misterio para él. Él no dijo, oye, ¿qué significa el león? No, él ya sabía que era Babilonia. Ya, y las otras bestias imaginaba que eran otros reinos, pero la cuarta era demasiado, entre comillas, especial. Le llama la atención demasiado, y ahora nosotros también, obviamente que sí. Y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. ¿Qué es lo que le dice ahora el ángel? Vamos al versículo 21. ¿Qué es lo que le dice el ángel a Daniel? Vamos a ver. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Muy bien. Creo que así se escribe. Si estoy mal, me corrige. Persecución. Este cuerno pequeño hace persecu. Desde ahí nosotros ya vamos viendo que este cuerno pequeño tiene una característica muy especial. ¿A quién persigue? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Muy bien. Los santos no son esos que beatifica el Papa cada rato, como si fueran papas fritas. Ya, esos no. Los santos son las personas que han elegido el camino a la santidad. Los rockeros son los que siguen el rock. Ya, los raperos son los que siguen el rap. Y los santos son los que siguen la santidad. Y tomo estos ejemplos mundanos para que entiendan, ¿no? Ya, entonces nosotros somos santos, no en el sentido de que no cometemos pecados y que somos perfectos, no, en ese sentido no. Somos santos en el sentido de que hemos elegido el camino de la santidad. Eso no significa que a veces caigamos o tengamos tropiezos o bueno, nos equivoquemos, ¿no? Entonces el cuerno pequeño persigue a ¿las otras bestias hicieron eso? No. Sí hubieron problemas. ¿En Babilonia hubieron problemas? Sí. ¿Pero los persiguieron? No. Por ahí hubo una pena de muerte, un edicto, que no digo tampoco que haya sido cosa pequeña, ¿no? Ya, pero persiguieron al pueblo judío. Los medos y los persas, por ahí hubo una problemática también, pero no pasó nada tampoco. Pero este reino, el cuarto reino, el cuerno pequeño, sí que persiguió y sí que mató por años, por siglos, y fue básicamente por un milenio.
Es una cosa increíble, ¿ya? En fin, bueno, seguimos. Entonces, miren, versículo 22 también dame lectura, por favor, ¿ya? Que se me está saltando. Dice la palabra de Dios. Hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Muy bien. Este poder persigue a los santos. Pero qué interesante, estos santos en algún momento toman, ¿qué cosa? El juicio. ¿Se acuerdan las 3 facetas del juicio que les expliqué? Vamos a repasar. ¿Cuál es la primera etapa que estamos viviendo ahora nosotros? Dios está juzgando a todas las personas que han muerto y que se han salvado. ¿Para quién? Para los ángeles. Aquí arriba va a venir Pablo. Oye, si Pablo era un asesino. Vamos a ver la vida de Pablo. Y todos ven, no, Pablo fue un gran misionero. Gracias a la muerte de Esteban, el hombre se transformó, etcétera, etcétera. Que venga Pablo, bienvenido sea Pablo. Esa es la primera etapa del juicio. ¿Cuál es la segunda etapa del juicio? Cuando nosotros no salvemos. Esa es la segunda etapa del juicio. Se salva el Steffi. Y no llego yo. ¿Por qué se murió Nelson? Si yo gracias a Nelson estoy aquí. Y vas y ves que yo fui un cobarde en el último momento y acepté la marca de la bestia y toda la cosa. Bien que se perdió. Ya. Dios es justo, vas a decir. Y la tercera etapa del juicio. Señor, ¿por qué me perdí? Si yo, cuánta cosa hice, Señor, por ti. Ay, mira, ahí estás tú cuando te doblegaste. Cierto, no me acordaba. Ya, entonces esto es para los que se pierden. Para los ángeles, para los que se salvan y para los que se pierden. Y los que se pierden van a ver por qué se perdieron. Es como un padre antes de castigar a un hijo. Ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué te voy a castigar? No, vamos, recuerda. Es que le pegué a mi hermanito. Ya sabes por qué te voy a pegar. Ponte, ya sabes, los que te tocan. 3 correazos. Flag, flag, flag. ¿Qué dice el niño? Ya, pues, se enoja, se molesta y todo, pero sabe que fue por justa razón que le pegaron. Ya, entonces, de igual manera, los perdidos. Y así toda rodilla se va a doblar ante Dios. Dios es justo. Y aún los perdidos van a decir, Dios es justo. Entonces, ¿va a quedar alguna duda con respecto al pecado? No hay manera. ¿Los ángeles quedan con duda? ¿Los seres de otros mundos? ¿Los seres celestiales? No. ¿Los que se salvan quedan con dudas? Tampoco. ¿Por qué no vino Julanito? ¿Por qué no vino Sultanito? No van a quedar con duda. Y los que se pierden van a quedar con duda, aunque no van a existir. Miren qué misericordioso es Dios. Aún las personas que van a dejar de existir tienen que saber por qué van a dejar de existir. Aún esas personas que van a caer en el olvido, Dios va a ser tan justo que les va a mostrar por qué. Qué increíble, ¿ya? Dios no deja duda, ni siquiera con los que algún día van a dejar de existir para siempre. Son las 3 etapas del juicio. Muy bien, solo por repasar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, los que van a hacer el juicio son los santos, la persecución, ¿ya? Bueno, sigamos, eso también ya lo veremos en los sellos. Ahora les voy a leer versículo 23 al 25 de Daniel 7, dice la palabra de Dios. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. Ya lo leímos, ¿no? ¿Qué significa una bestia? Un reino. En la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. ¿Por qué este reino es diferente? ¿Qué tiene el cuarto reino que es tan diferente? Yo les voy a decir qué tiene. Este reino, el cuarto reino, y eso lo vamos a ver más adelante, pero solamente me adelanto un poquito. Ya. Este reino también va a ser religioso. Este reino va a ser también un reino político y un reino religioso. Por eso es tan diferente. ¿Ya? Porque miren, vamos aquí a la imagen. Tenemos una bestia. Y una bestia es un animal independiente, ¿verdad? Pero ¿qué tiene la bestia encima de su cabeza? Esto es un poder político. Y esto es un poder religioso. Tiene doble cabeza. Pero ¿quién es el que manda aquí? El que tiene ojos, el que tiene boca. Eso significa que habla, que piensa, que discierne, que ve. ¿Me hago entender? Ya.
Es facilito el lenguaje, o sea, no hay manera de confundirse. Por eso es un reino diferente. Ya Daniel nunca había visto un reino así. Es algo extraordinario, dice él. Es algo misterioso, místico. Seguimos. Versículo 23 estamos. ¿Cuál será diferente de todos los otros reinos? Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Sí se dan cuenta cómo va a ser de violento este reino? A toda la tierra va a afectar. A toda. Y si nosotros nos ponemos a hacer un pequeño análisis del papado, ¿cómo nos metieron la religión aquí en Sudamérica? ¿Con amor? ¿Con misioneros? ¿Con buenas dádivas? ¿Con regalos? ¿O con tortura? ¿Con fuego? ¿Con espada? ¿Con salvajismo, por decirlo de alguna manera? Así nos metieron la religión. Y así le han metido la religión en todos lados. Y con mentira también. Ahí está la famosa Virgen de Guadalupe. Para los mexicanos, que se sabe que todo fue un fraude. Todo fue un fraude eso. Ya, hay muchas cosas en la historia que no... Ya, y un montón de cosas que nos han metido. Ya, ha sido macizo el cuarto reino con toda la tierra. Empezando desde los romanos hasta el papado. ¿Sí? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Podemos agregar aquí. O cambiar los tiempos, ¿también saben cómo se puede traducir eso? Cambiar la historia. Los tiempos. ¿Entienden? Tiempos, historia es lo mismo. ¿Ya? Pensará cambiar la historia y la ley de Dios. Vuelve a escribir. ¿Quiénes son los que escriben la historia? Los vencedores. ¿Ya? Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que ya sabemos que son 1260 años. Qué bonito el cuerno pequeño, ¿no? Fue increíble. Ellos dicen que van a... y de verdad, nosotros hay muchas cosas que desconocemos. Si nosotros pudiéramos acceder a la biblioteca del Vaticano, ¡wow! Cuántas cosas descubriéramos de este mundo. Hay cosas que nosotros como cristianos y pensadores que también somos, entendemos, ¿ya? Pero hay otras cosas que las personas no entienden. Ellos engañan, confunden, lo manipulan todo. Y les voy a poner un ejemplo bien temporal. ¿Qué pasó con el tema de las vacus? Por ahí se levantó un grupo de locos diciendo que no se pongan eso. ¿Y que le dijo todo el mundo a esas personas? Que ustedes están locos, se van a morir, están haciendo que todos nos matemos. Tiempo después, una de las grandes compañías que dio su medicamento a todo el mundo, que fue AstraZeneca, dijo, ¿saben qué? Nuestras vacus provocan coágulos de sangre. ¿Y dónde quedaron todos esos locos? Los disque locos, ¿no? Que advirtieron al mundo entero. Sacrificaron solo una farmacéutica, pero la verdad es que todas las marcas son malas. Todas. Claro, sacrificaron a una. Entonces, con esa una te dijeron investiga las demás. Y esto es responsabilidad, ¿verdad? Y quién sabe la de Pfizer y las otras. Hay más, quedémonos, ¿no? Eso es un tema largo. No vamos a tocarlo, pero solamente por poner un ejemplo. Ellos controlan la historia. Ellos controlaron los medios de comunicación. Y el que estaba en contra de eso era el opio de la sociedad. Y lo van a volver a hacer. Ya, gracias. No, entonces miren, ellos controlan los medios de comunicación, controlan la historia, controlan los gobiernos, controlan las religiones. En la religión cambiaron la historia, en los gobiernos han cambiado la historia, en la medicina han cambiado la historia. ¿Cómo se curaba la gente antes? Con las plantas. Y vivían bien, y así vivimos como por 6.000 años y nadie se moría y no había pandemias. Y tenían hasta muy ancianos una gran memoria y antes no se ponían vacunas. Sí, no digas la palabra, estamos grabando. es por la censura de YouTube, ¿no? Por eso digo vacudo más, ¿ya? Tratemos de no decir la palabra completa, por si acaso nos eliminen el video. Ya, entonces bueno, eso nomás, solo para poner un ejemplo contemporáneo de cómo ellos controlan todo, ¿sí? Nada más. Y bueno, la razón siempre da, pues, sí, la razón siempre da la razón a la razón, ya, así de simple. Y bueno, versículos 26 y 27, por favor. Pero se sentará el juez
y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Muy bien. Ya. Entonces, miren, Y ahora miren, para recordar nomás algo, solo para recordar algo. Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engaña al mundo entero. Juan 12:31 dice el príncipe de este mundo. Segunda de Corintios 4:4 dice, refiriéndose a Satanás, el Dios de este mundo. Y se acuerdan la tentación de Jesús en el desierto después de los 40 días y 40 noches de ayuno. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Mateo 8:9. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué le propuso eso Satanás a Jesús? Porque todo era de él. A ver, le dijo a Jesús, tú viniste por este mundo, ¿verdad? ¿Lo quieres? Está bien, te lo doy todito. Coge y adórame. Nada más. Facilita te la pongo. No te vayas a la cruz, no te mueras, no hagas nada de eso. Solamente inclínate ante mí y todo esto te la daré. Claro que el hacer eso era suicidio para Dios, ¿no? Porque era reconocer a Satanás como el príncipe de este mundo y no solamente de este mundo, sino que el mismo Hijo de Dios se sometía ante él y eso era como si Dios mismo, o sea, la deidad se estaba sometiendo a él. Hubiera sido catastrófico si Jesús hubiera sido a la tentación, pero claro que no lo iba a hacer. No. Entonces, ¿de quién era este mundo? Era de Satanás. ¿A quién pasó ya este mundo a pertenecerle? A Jesús. Ahora le pertenece a Jesús. ¿Y Jesús a quién le va a dar? A nosotros. ¿A quién le dio Jesús este mundo al principio? Adán y Eva, ¿ya? Y Adán lo perdió, Jesús lo rescató y Jesús lo va a devolver. Es simple, ¿ya? Ahora miren, vamos a analizar, vamos a hacer un análisis de los reinos, de estos 4 reinos. ¿Cómo fue, para hacernos una idea más clara, ¿no? ¿Cómo fue el trato de estos 4 reinos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios en ese momento, ¿no? La relación entre Babilonia y el pueblo de Dios fue relativamente buena. ¿Por qué? Babilonia lastimosamente destruyó la nación de Israel, ¿ya? Pero aún cuando estaban en su exilio, siendo esclavos de ellos, tuvieron un trato medianamente justo, ¿no? Vemos incluso que Daniel pudo prosperar en el imperio de babilónico, aunque por ahí hubieron un par de problemas con Sadrach, Mesach y Abednego, ya, pero no pasó nada más de eso. De igual manera, el rey Nabucodonosor reconoció el reino de Dios, reconoció a Dios como su Dios y hasta donde sabemos también se salvó, es lo que se sabe. Entonces, la relación de Babilonia con el pueblo de Israel fue relativamente buena. Con los medos y los persas. Bueno, los medos y los persas fue ya un poco mejor la relación, aunque hubieron 2 intentos de extinguirlos, lastimosamente. Un intento de extinguirlos en la historia de Esther, podemos verificar todo eso. Y también hubo un problemita con el foso de los leones, que también quisieron eliminar aunque también de cierta manera al pueblo judío, ya, porque también los verdaderos judíos tampoco debieron haber adorado a Ciro, creo que era, a Darío, perdón, ya, en ese momento. Entonces, una vez que hubiera desaparecido Daniel, seguía el pueblo judío, porque tampoco estaban adorando a Darío, ¿no? Entonces, era media buena también la relación, porque también con ellos es porque se dio el permiso para que los judíos vuelvan al pueblo de al pueblo de Israel. Ahí está el reloj. Gracias. Préstame, por favor, una vez me lo pongo. Ya lo encontramos. Entonces, fue por medio de los medos y los persas, por justamente el edicto de Artajerjes, que pudieron volver los judíos al pueblo de Israel y una vez más recuperar su nación. Entonces fue una relación buena también, ¿no? Que hubo entre los judíos y los persas, aunque hubo un par de incidentes que no pasó a mayores, no murió nadie en realidad, ni en la historia de Esther, ni en la historia de Daniel, todo quedó solamente en un susto, podríamos decirlo así. Entonces fue una buena relación que hubo entre los medos y los persas.
Con los griegos la relación fue mucho mejor. Aquí hay un dato histórico que tal vez ustedes no conocen. Bueno, Alejandro Magno. Vamos a hablar de Alejandro Magno. Alejandro Magno, además de ser un gran militar, era un gran, vamos a decirlo así, un gran estudioso. ¿Ya? Le encantaba el conocimiento. ¿Ya? Y gracias a eso también él era lo que era. Ya era un gran estratega militar, justamente por eso, porque su conocimiento era muy amplio, aunque era muy, muy joven. Y bueno, el conocimiento es poder, siempre dicen eso. ¿Ya? Ahora miren, el historiador judío Flavio Josefo escribe lo siguiente. Cuando fue mostrado a Alejandro Magno el libro de Daniel, en el que Daniel declaraba que un griego destruiría el imperio persa, él supuso que él era la persona de la que se hablaba. ¿Qué sucedió cuando Alejandro Magno destruyó a los medos y los persas? Dice que vinieron los sacerdotes judíos con el libro de Daniel y le dijeron a Alejandro Magno, aquí hay una profecía de usted. Y Alejandro Magno, que era un gran estudioso, dijo, a ver, traigan ese libro. Y cuando él ve, y ahí habla, pues me imagino que a él le explicaron, ¿no? Más o menos, al menos la imagen. ¿Ya? Y quién sabe también si los, más que seguro, las bestias. Y le dijeron, mire, aquí habla de que a los medos y los persas iba a venir otro reino y lo iba a destruir. ¿Y quién fue el que destruyó a los medos y los persas? Alejandro Magno, los griegos. ¿Ya? Y también en Daniel 8 también se habla de eso, con más detalle todavía, que posiblemente también han de haber indicado eso. Entonces, Alejandro, como era un hombre muy sabio, ya, y disculpen que lo alabe tanto, pero es la verdad, ya, era un hombre muy sabio, también él tuvo tuvo una muy buena relación con el pueblo judío, y si no mal recuerdo, ahí es también cuando se hace la Biblia, la Septuaginta, que es una de las mejores versiones que también hay de la Biblia, porque en la biblioteca de Alejandría, como estaban recolectando todo el conocimiento del mundo, adivinen qué libro no podía faltar: la Biblia, o al menos lo que había de la Biblia para esa época. Ya, si no mal recuerdo, es más o menos la historia así. Entonces ahí se crea la Septuaginta, en la cual estaban 72 eruditos judíos, que eran, bueno, que Septuaginta significa 70, aunque eran 72, le pusieron 70, creo que sonaba mejor. Entonces ellos hacen una traducción muy buena de la Biblia y eso llega hasta la biblioteca de Alejandría. Y bueno, ya eso es una historia un poquito más larga y más detalles ahí. Solo para que os hagan una idea, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces Alejandro Magno le pudieron haber presentado todo con respecto a las profecías de Daniel. Y obviamente, déjenme ver. Ya dicen, les voy a leer aquí, dice: la relación que tuvo el pueblo de Dios con Grecia es muy interesante. El gran conquistador Alejandro Magno tuvo simpatía y respeto por los judíos. Él no peleó contra ellos, ni destruyó su ciudad, mucho menos su santo templo. Al contrario, les ofreció garantías para que se establezcan en Alejandría, la ciudad nombrada por él. Alejandro Magno absorbió al pueblo hebreo pacíficamente en su imperio griego. Bueno, y la absorbió tan bien que en la época de Jesús, adivinen qué se hablaba: el griego, ¿no? Y Alejandro fue muy inteligente porque él supo conquistar no solamente con la guerra, sino también con la paz, podríamos decirlo así. Y así pues su cultura se expandió por todo el mundo. Por todo el mundo se expandió la cultura griega, que incluso llegó a influenciar en la religión. Y ahí es cuando vemos que recién en el Nuevo Testamento por primera vez se utiliza la palabra infierno. Se utiliza la palabra infierno porque la filosofía griega había impactado a cierta rama de los judíos, ¿ya? Y ahí vienen algunas cosas más, de los fantasmas y todo ese tipo de cosas. Ya, por primera vez en la Biblia aparece esto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, nunca se habla de eso. Y Jesús justamente por ahí tuvo unos cuantos encuentros con los saduceos que creían específicamente en esto. Y ahí se vemos algunas parábolas, algunas cosas, que eso ya lo vamos a estudiar en otro momento, ¿ya? Entonces la cultura griega impactó la sociedad aún en el día de hoy. Aún en el día de hoy se creen ciertas filosofías griegas. Pero vamos a dejarlo ahí, ya nada más. Eso sería para hacer toda una tesis, creo, de la cultura griega. Y bueno, vamos con el cuarto reino. La relación del pueblo de Dios con Roma fue, vamos a escribirlo porque hay que hacerlo,
la verdad que fue terrible y espantosa. Vamos a ponerle simplemente terrible. Fue terrible. Fue espantosa. Fue una cosa de pesadilla, por así decirlo. ¿Ya? Les voy a leer un dato histórico. Dice, esto está en el diccionario de la Santa Biblia, edición Caribe. Dice, la toma de Jerusalén por Pompeyo en el año 63 a.C. y por Socio en el 36 a.C. puso los judíos bajo el dominio de Roma, y Judea pasó a formar parte de la provincia romana de Siria en el desierto de Arquelao en el año 6 a.C. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Vinieron los romanos y conquistaron a Judea, a Judea, al pueblo de Israel. ¿Ya? Los romanos también es conocido como el Imperio del Hierro, porque eran duros. Eran duros. Había una ley en la que un romano le podía coger a un judío y exigirle que lleve su carga, creo que era 1 milla. Y es cuando Jesús le dice a su pueblo, ¿no? Ah, si te ponen una carga 1 milla, tú llevas 2. Le dice así. Entonces, eran muy opresores los romanos. Los romanos eran arribistas, vamos a decirlo así. Por decirlo de una manera. Eran bastante arribistas, ¿no? Y eso hasta el día de hoy impactado eso en la sociedad. Siempre existen las personas que se creen la gran cosa, ¿ya? Y supuestamente personas que no valen nada, ¿no? Lastimosamente, ¿ya? Eso más o menos parece ser que le impuso un poquito esa idea el Imperio Romano. Entonces, bueno. Ahora miren, los cristianos que vivieron en la época del Imperio Romano podríamos decir que fue bueno vivir en esa época y a la vez también que fue malo. ¿Por qué podríamos decir que fue bueno? Porque la persecución hacía verdaderos cristianos. Ahorita, y tú lo sabes, cuando la cosa está suave y todo está bonito, todo el mundo se sube al barco. ¿Te acuerdas que tú me hablabas de la resistencia? Que al principio eran como 100, 200, no sé cuántos. ¿Cuántos quedan ahorita? Ninguno. Ya. El cristianismo es lo mismo. Ahorita vemos iglesias llenitas, a full. Pero si hubiera persecución, ¿cuántas iglesias creen que quedarían totalmente vacías? Me atrevo a decir que el 99%. ¿Ya? Me atrevo a decir que el 99%. Porque hay iglesias que están llenas solamente con el evangelio de la prosperidad. Y en el momento que tú sacas de esas iglesias el evangelio de la prosperidad, ¿qué queda? Nada, entonces yo me voy. Así de simple. Ya, entonces la persecución mantiene pura a la iglesia. ¿Cómo se sabe, cómo se prueba el verdadero amor? ¿En las buenas o en las malas? En las malas. En las buenas todo el mundo te quiere. Hasta tus enemigos te quieren. Ay, qué bonito, te saludan y todo. Porque estás en las buenas, estás con plata. ¿Ya? Cuando estás chiro. Cuando estás mala, cuando estás como, ¿se acuerdan de Hot? ¿Cómo estaba Hot? Y vino la esposa, su alma gemela, ¿y qué le dijo? Pobrecito, mi amor, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Le dijo eso a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Palabras tan duras. Dios mío, pobrecito. Se ve que estaba durmiendo con el enemigo, Job. No, solo para hacer una gracia, ¿no? Entonces miren, ¿quiénes eran los amigos de Job en las malas? Por ahí asomaron 3 amigos que no fueron tan amigos tampoco, por ahí mejor. Pero o sea, como sea, yo digo, al menos llegaron a consolarle en algo. Ya, al menos, porque los demás, naranjas, limones y mandarinas, la propia mujer al pobre le dio la espalda. Solo para que nos hagamos una idea. En las malas, muy pocos. Entonces, cuando la cosa se llega a poner difícil en el mundo entero, ahí se va a ver quién está con Dios y quién está con el diablo. Porque esto es así, solamente van a haber 2 bandos. Ahí se va a ver. Y ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto con el tema de las vacus. Ay, ¿cómo, hermanita? ¿Cómo no se va a poner eso? Si eso lo da el gobierno, son cosas buenas. Es la ciencia, está en la Biblia. Dios dio la ciencia. Bueno, y eso ya pasó. ¿Y hay cuántos no nos discriminaron? Incluso algunas personas no pudieron entrar ni siquiera en una iglesia porque no tenían la vacuna.
Y eso fue, disculpen, un chiste, una tontería para lo que se viene. Y todos temblando fueron y pusieron el brazo. Unos se fueron hasta otros países para recibir la de Pfizer, que era la mejor, que ni siquiera viajaron. En fin. Entonces, miren. ¿Por dónde empiezo? Miren, esto les voy a leer un dato histórico muy interesante. Dice, Hipólito, que vivió entre el año 160 a 236 después de Cristo, en la época de nuestra era, y se cree, dice, discípulo de Ireneo, uno de los teólogos mayores de su época. Dice en su exposición de Daniel 2 y Daniel 7. Miren, este fue uno de los mayores teólogos de los primeros siglos de la edad cristiana. Miren lo que él dice, escuchen bien. Dice, la cabeza de oro de la imagen y el león detonaban a los babilonios. Los hombros y los brazos de plata y el oso representaban a los persas y a los medos. Y el vientre y los muslos de metal y el leopardo significaban los griegos, que ejercieron soberanía desde el tiempo de Alejandro. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible expresan a los romanos, que conservan la soberanía actualmente. ¿En qué época están viviendo ellos? En la época de Roma. Y estos eruditos, este erudito al menos de esa era, él entendió perfectamente la visión de Daniel y el sueño de Nabucodonosor. Él dice, nosotros estamos en el cuarto reino, está diciendo él. Los dedos de los pies, que eran en parte de arcilla y en parte de hierro, y los 10 cuernos eran emblemas de los reinos que todavía se han de levantar. Él dice, van a venir 10 reinos que aún no se han levantado, pero se van a levantar. Claro, eso fue más adelante, como por el año 400 y un poquito más. El otro cuerno pequeño que crece entre ellos significa el anticristo en su medio. Ellos ya identificaron al cuerno pequeño como el anti. Y estamos hablando alrededor del año 200 después de Cristo. Estamos hablando hace 1800 años atrás que ellos ya identificaron al anticristo. Desen cuenta. La piedra que hiere a la tierra y trae juicio al mundo era Cristo. Hipólito, tratado sobre Cristo y el anticristo, ante Niceas Fathers, tomo 5, página 210, párrafo 28. Ellos se identificaron al anticristo hace 1800 años, aún antes de que naciera, antes de que apareciera, mejor dicho. ¿Pero qué hizo el papado? Borró ese conocimiento, borró esa historia. Ya, así de simple. Y yo tengo la Biblia de la Reforma, que la compré en una biblioteca cristiana, esa Biblia salió por los 500 años de la Reforma Protestante en el año 2017. Yo tengo esa Biblia. Yo me fui corriendo cuando la compré al libro de Daniel 7 a ver qué decía Lutero, porque esta Biblia son puras citas de Lutero. Es muy bonita la Biblia. Dan puras citas de Lutero y unas citas muy bonitas tiene esa Biblia. Y cuando yo fui a Daniel 7, adivinen qué decía Lutero. En esa Biblia decía que el anticristo era Antíoco Epifanes, según las palabras de Lutero. Yo dije, Lutero nunca dijo eso. Pero ¿qué hicieron ellos? Cambiaron la historia. No, Lutero nunca dijo eso. Lutero dijo que era Antíoco Epifanes. Pero ¿qué dijo Lutero? El papado es el anticristo. Y hay libros también que hablan de eso. Pero hay otros libros que están sacando ahora que dicen que no, que Lutero decía que Antíoco Epifanes era el anticristo. Así son, ¿no? Así son. Ellos van a cambiar los tiempos. Ellos van a cambiar la historia. Y van a cambiar la ley, las leyes, incluso la ley. Incluso ellos están cambiando la ley de la naturaleza. ¿El papado no dio su bendición a las parejas del mismo sexo? Claro. Sí. ¿Están cambiando la ley natural? Sí. ¿Listo? Ya vamos. La naturaleza, todo está cambiando. Ahora miren, el Señor Jesucristo da a entender la vital necesidad de leer y estudiar las profecías. ¿Qué nos dijo en Mateo? Vamos a Mateo 24, 15, 16, nomás vamos a leer, ¿ya? Mateo 24, 15, 16, por favor. Ya terminamos el estudio. Estamos a una página nomás. Estamos cerrando, de hecho. 15, 16. Dice la palabra de Dios. Amén. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel,
que estará en el lugar santo. El que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Muy bien. ¿Qué dijo Jesús? Estemos atentos a dónde dijo. El profeta Daniel. A Daniel, miren a Daniel. Tienen que ver a Daniel, dijo. ¿Cuál era la abominación desoladora? Vamos a ver que la Biblia se contesta. Lucas 21:20. Vamos a ver cuál era la abominación desoladora. No se olviden que la Biblia se contesta sola, ¿ya? A veces solamente cuando la Biblia no es específica, al menos en la profecía, seguimos la historia nomás. Y ¡boom! Ahí aparecemos de nuevo. Lucas 21:20 dice: Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Listo, ahí está. ¿Cuál es la abominación desoladora? Jerusalén rodeada de ejércitos. Exactamente. ¿Por qué se le llama la abominación desoladora? Jerusalén y sus recintos, no me acuerdo qué distancia exacta, eran tierra sagrada. Vamos a decir que esta es Jerusalén, ¿ya? Yo no sé exactamente cómo era Jerusalén, pero aquí nomás hago un dibujo. Ustedes saben que yo para dibujar soy pésimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Todo esto era Tierra Santa. Hasta el día de hoy le llaman Tierra Santa. ¿Ya? Tierra Santa. Cuando vino el ejército romano, ellos clavaron su estandarte, el estandarte del águila romana aquí. ¿Ya? Ya, ellos clavaron el estandarte del águila romana en tierra sagrada. Y obviamente que rodearon toda Jerusalén. Esto para los judíos era una abominación, que los romanos profanen el suelo sagrado. Y eso pueden buscarlo tranquilamente. Y desoladora, porque al fin y al cabo, ¿qué pasó con Jerusalén? Quedó desolado. Entonces llegó la abominación que desoló, podríamos decirlo así, de cierta manera un poquito más clara. Esa era la abominación desoladora. ¿Cuál fue la abominación desoladora para nuestro tiempo? Fácil. ¿Qué dice la profecía? Cuando pase la abominación desoladora, nadie va a poder comprar ni vender. Cuando los judíos quedaron rodeados, ¿pudieron comprar y vender? ¿A dónde? Pues si estaban encerrados. A ver si nosotros nos encierran en esta casa. ¿Será que podemos comprar y vender? Por un par de días entre nosotros mismos. Pero hasta que se nos acaben los recursos. ¿Ya? ¿Será que los judíos podían comprar y vender cuando estaban rodeados? No había, estaban sitiados, rodeados. Y se acuerdan, la historia dice que se estaban muriendo de hambre adentro. Y es muy triste lo que pasó ahí. Las madres se comieron a sus propios hijos. Imagínense en cómo habrá sido el hambre. ¿Cómo habrá sido el hambre para comerte a tu propio hijo? Nosotros, disculpen que lo diga, nosotros no sabemos lo que es el hambre. ¿Alguna vez hemos pasado un día entero sin comer, 24 horas? 24 horas sin comer. No, 24 horas, de 6 de la mañana a 6 de la mañana, sin comer. Nosotros no sabemos lo que es el hambre. No sabemos lo que es estar un día de 24 horas sin comer. Pero eso fue por apuro, hermanita. Una cosa es que no tengamos que comer. ¿Me hago entender? Ahora estemos un día, 3 días, una semana, porque no tenemos dinero, o yo qué sé, por lo que sea. Eso ya podríamos decir que sabemos que es el hambre. Claro que sí. Pero nosotros si no comimos ese día fue porque estábamos ocupados, seamos sinceros. Entonces, lo mismo fue en este tiempo. Nosotros ya vimos la abominación desoladora. Claro que ya la vimos, con las vacus. Sí. No se podía, entre comillas, comprar y vender. No podía ni entrar ni salir. Fue la primera alarma. Nos estuvimos rodeados. Y los que estaban en las ciudades, ¿cómo estaban? Terriblemente mal. Y los que estábamos en los pueblos, estábamos mal, no terriblemente mal, pero estábamos mal. Ya, ustedes estaban terriblemente mal, nosotros estábamos mal. Ya, porque estaba en un pueblo que hay un poquito más de libertad, a comparación de una ciudad, estoy hablando, ¿no? Y los que estaban en el campo, dicen que fue su mejor época. Porque tú en una finca de 50 hectáreas, ¿quién te va a estar vigilando? Nadie. Dice que se iban a pescar, hacían parrilladas, hacían caldos de gallina criolla.
Se reunían a la familia, se ponían a jugar fútbol. O sea, ¿cómo vivió la gente que estaba en el campo en ese momento? La gente que vivimos en la ciudad, pero Fue horrible, porque ustedes estaban en una habitación de 12 por 12, digámoslo, en el mejor de los casos. Ya, los que estábamos en un pueblo, en una casa grande, o medianamente grande, con patio, al menos con patio, viendo el sol al menos por ahí. Yo salía a la veredita, me sentaba, hasta que pase la policía y se me metía. ya por lo menos de la terraza, pero igual decían, ay, es que ya está, Ya. ya está, ya está. Ahora, los que estaban en el campo, aquí no había ni control, aquí la gente hacía lo que quería. Ya, entonces miren, esta fue la primera abominación desoladora, fue una alarma, La primera. la primera. Y la primera alarma para el pueblo judío, ¿en qué año llegó? Llegó en el año 66, fue el primer sitio de la ciudad. ¿Y qué sucedió? La historia dice que el ejército romano se fue, pero volvió en el año 70 y ya no hubo oportunidad. Entonces ahorita, mis queridos hermanos, haciendo un paréntesis, ¿no?, a lo que estamos en el estudio, ya pasó la enfermedad 19. Estoy hablando de manera clave para que no vayan a borrar el video, ¿sí? Ya pasó la enfermedad 19. Ahorita se está hablando de la gripe aviar. Se está hablando ya, y eso es lo que es nuevamente, esa es la siguiente pandemia. Más que seguro es la siguiente pandemia. Y esto no va a ser nada en comparación con lo que fue la enfermedad 19. No va a ser nada. Esto sí va a ser bastante grave. Y los que no aprovechamos la oportunidad para hacer algo con el dinero, con las propiedades o con el carrito o con lo que tengamos, o así no teníamos nada, ya no se va a poder hacer. Económicamente va a ser imposible. Económicamente. Porque yo, personalmente, si hay un virus en el que se está muriendo medio mundo, ¿ustedes creen que yo voy a vender las 3, 4, 5, 10 hectáreas que tengo donde estoy tranquilo y en paz para irme a vivir en una ciudad donde se está muriendo todo el mundo? Ni aunque me paguen el triple del precio que estoy pidiendo, me voy a ir. Ni voy a dejar mi campo, ni estando loco. Yo no lo haría. Y estoy hablando como una persona, estoy poniéndome en los zapatos de una persona mundana. No lo haría. Por supervivencia yo no lo haría. ¿Ya? Así que aún estamos a tiempo. No ha pasado nada. El próximo año 2025 va a ser catastrófico. Nos quedan algunos meses, pocos meses, la verdad. Quizás nos queden 6 meses, quizás nos queden 9 meses, quizás nos queden 3 meses. Yo no soy profeta de Dios, ni pretendo saber los tiempos, pero no lo sabemos, queda muy poco tiempo. Entonces, Dios nos dijo, miren las profecías. Y la profecía dice, nadie va a poder comprar y vender. Y ya lo vivimos en el año 2021. 2020 encerrados. Salimos y comenzó a hablarse de la vacua. Y 2021, la vacua en todo el mundo. En menos de 3 meses la sacaron, o 6 meses, pero no me acuerdo ya. Fue rápido. Eso fue rápido. Para envenenar a la gente más. Para matar a la gente más rápido. Mateo 24, 1 y 2. ¿Y veis todo esto? ¿Veis todas estas ciudades? ¿Ven toda esta economía? ¿Ven todos estos lujos? ¿Ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y bueno, por el buen entendido, pocas palabras. Ya no tengo que recalcar tanto ya. Les voy a leer Lucas 21, 20, 21, 19, 43 y 44. Dice la palabra de Dios. Pero cuando veis en Jerusalén, viereis, a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Vuelvo a repetir. Vamos a aclarar esto. Jerusalén fue rodeada de ejércitos en el año 66. Nosotros fuimos rodeados en el año 2020. 4 años después, 2024, ¿qué sucedió? Llegó una vez más el ejército romano y no quedó nadie. La historia es muy larga. Algún día ojalá fuera bueno hacer un tema de esto, solamente de esto. ¿Ya? Hoy es lo mismo, estamos en el 2024. Yo no estoy tan seguro si estos periodos de tiempo se repiten, pero no sé, ahorita están hablando de la gripe aviar y que ya hay personas. Y de hecho la ONU ya se consiguió 40 millones de vacunas contra la gripe aviar. ¿Por qué están consiguiendo eso? Porque esa es la siguiente pandemia.
Yo no le estoy diciendo, lo dicen las noticias. Ya no le está diciendo, olvídense de la Biblia, ya no le dice la Biblia, lo dice vayan y vean las noticias. No quieren estudiar la Biblia, no la estudien, vayan y vean las noticias. Las noticias están diciendo, viene esto. Y la ONU viene hablando del virus X. El virus X va a ser la gripe aviar. Le decían virus X porque aún no tenían un nombre. Pero ahorita ya tienen el nombre, gripe aviar. Y eso es más que seguro, la siguiente pandemia. ¿Ya? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en las ciudades váyanse al campo. Y los que estén en medio de ella, váyanse a los que estén en los campos. No entren en ella, no entren en las ciudades, váyanse a vivir al campo. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Las ciudades de 15 minutos, el dinero digital, el reconocimiento facial, la inteligencia artificial. Bueno. Y por todas partes te estrecharán, por todas partes te estrecha, por la salud, por la medicina, por la comida, por todos lados nos tienen rodeados a nosotros. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo, no supiste reconocer el tiempo cuando todo esto iba a suceder. Y qué pena que hay muchos cristianos adventistas que supuestamente nosotros tenemos el conocimiento supremo y toda la cuestión, y que sabemos más que todas las religiones. Esto ya no digo que lo ignoramos, simplemente no le queremos hacer caso. Es triste, pero yo excuso a las demás religiones, yo excuso a las personas que están en el mundo. Pero nosotros como adventistas que sabemos todas estas cosas y sabemos mucho más, y aún así no hacemos caso, hermanos. No hay nada que nos justifique, lo siento mucho. El juicio para nosotros va a ser terrible en ese sentido. Dice, la ciudad y el templo fueron tomados por Tito y totalmente destruidos del año 70 al año 71. Y la nación judía dejó de existir en la tierra de sus padres. Diccionario de la Santa Biblia, editorial Caribe, página 321. Pero ningún cristiano murió, pues 4 años antes se dio la señal de huida mencionada por Jesucristo en el año 66 después de Cristo. Jerusalén fue sitiada por el general romano Cestio. Este se retiró repentinamente y sus tropas fueron vencidas en su retirada. Y justamente cuando estaban yéndose los soldados y las tropas de los judíos fueron atrás de esos soldados en todo ese tumulto, dice que los que habían escuchado las palabras de Jesús dijeron, esta es la señal, corran. Y cogieron, se escaparon. En chiquis, nadie se dio cuenta. Y pasaron más o menos 4 años. Yo sinceramente, cuando me vine a adquirir esta propiedad en el campo y todo esto, yo no les voy a decir que no. Yo sí dudé un par de veces. Porque yo dije, estoy arriesgando todo mi futuro entre comillas, ¿no? Todo mi futuro, todos mis ahorros, toda mi vida en esto. Y si no pasa nada. Yo pensé así. Yo les digo, soy humano, o sea, no crean que uno aquí es pura fe. No, o sea, uno también tiene su lado humano, uno duda, uno flaquea a veces, ¿no? Pero Dios fue tan claras las señales que Dios me dio que dije, no, esto no. Y yo pedí un par de veces señales divinas y Dios me confirmó y dije, no, la cosa sí es por aquí, ¿no? Y ahorita, que estamos en el 2024 y viendo lo que está pasando, yo me alegro de haber tomado esta decisión hace un par de años. Ya, yo me alegro muchísimo. Ya que si no lo hubiera hecho, ahorita estuviera en carreras que posiblemente no pudiera ganar. No les voy a poder ganar. Es muy difícil ahorita conseguir una propiedad, aprender del campo, sembrar árboles recién, aprender recién lo que son sembrados de ciclo corto, recién comenzar a ver qué herramientas te necesitas, qué máquinas necesitas. No, eso no se puede aprender en un año. En un año no se puede aprender, la verdad. Es imposible aprender en un año. Y algo más. Yo conozco incluso a cristianos que tienen tierras. Y no estoy hablando de 1 hectárea, estoy hablando de hasta de 50 hectáreas. Y no hacen nada. Yo conozco gente que no hace nada. Tienen propiedades, tienen yo he conocido cristianos con más de 50 hectáreas que conocen todos estos mensajes más que mí. Están cada sábado con una nueva predicación de un pastor que viene a hablar de la vida en el campo y no son capaces de hacer nada en esas propiedades. Esto es terrible, les digo así. Terminamos. Roma, el reino principal del diablo. Termino con esto. Jesús desenmascara
a aquel imperio que destruirá con sus ejércitos la santa ciudad, como tus enemigos. Solamente acerca la bestia terrible y espantosa Roma, dice Jesús que es el enemigo del pueblo de Dios, y eso lo podemos ver en Lucas 19, 43 y 44. Recordemos además que Herodes también intentó matar al niño Jesús, ¿ya? Luego los discípulos y los apóstoles y los seguidores de Jesús también fueron perseguidos por este imperio por algunas décadas, ¿ya? Además, el imperio romano predominaba los vicios, la idolatría, la esclavitud, la violencia, la dureza y un montón de cosas que no voy a mencionar, ¿ya? Y solamente la cuarta bestia es llamada el dragón, según Apocalipsis 12, 1 al 9. Entonces, miren, esta es la bestia romana. Fue terrible y espantosa. ¿Y saben qué es lo más triste? Aún no ha muerto. Ya, tuvo una digievolución. Ya, vamos a decirlo así. Se transformó en una bestia ya no tiene una cabeza y un cuerno. Ahora tiene 7 cabezas y 10. Y tiene una mujer muy sanguinaria que la dirige. Pasó de esto a esto, y esta sinceramente me asusta más que esta, y en esta bestia que nosotros estamos viviendo, en la bestia que se describe en Apocalipsis 17 y 18. Pero eso será para otro estudio. Primero vamos a entender esta bestia y vamos a entender cómo pasamos de esto a esto, y cómo esta es su fase final y todo lo que va a pasar en este reino, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, este ha sido el tema del día de hoy. Para la próxima semana vamos a estudiar, déjenme ver. Vamos a estudiar una vez más, un poco más acerca del cuarto reino. Y ahí vamos a ver un poco de historia, de la historia de Occidente, Oriente, las tribus bárbaras, cómo se hicieron católicas y toda la cuestión. Y después de eso ya entramos al estudio del cuerno pequeño, ¿sí? Entonces este ha sido el estudio de esta semana y bueno, será hasta una próxima ocasión.